El ovni que se sumergió en un río. Ruth de Sousa, de 9 años, hija de la señora Eliria Alves de Sousa, estaba jugando cerca del banco del río Peropava, cuando un estrépito la asustó y le hizo mirar al cielo. Lo que se dirigía hacia ella era estremecedor. Un objeto brillante en forma de disco se movía despacio justo por encima de la copa de los árboles. Dirigiéndose a la casa de la señora Sousa, perdió altura y chocó contra una palmera situada entre la casa y el río. Aterrada, la niña miró cómo la nave brillante parecía tratar de ganar altura mientras se movía sobre el agua del río. Se meció violentamente y maniobró torpemente por un momento como si tratara de recuperar su estabilidad. Entonces, súbitamente, cayó en el río, sumergiéndose rápidamente. La niña, de 9 años, corrió hacia su madre, que había salido al oír el estrépito. No hubo ningún otro efecto aparte del ruido. El objeto en forma de disco, que la niña describió, podría haber sido sacado de la imaginación de la pequeña. Pero cuando la señora de Sousa se aproximó al agua donde su hija había dicho que cayó el objeto, ésta hervía violentamente levantando fango y otros desperdicios desde el fondo. Raúl Alves de Sousa, tío de Ruth, que estaba trabajando a más de 100 metros del lugar, corrió a la casa al oír el ruido. Al mirar hacia el río también presenció la extraña agua batiente e hirviente. Pero, a pesar de estos testigos, la historia de Ruth no hubiera sido creída sin la verificación proveniente del otro lado del río. Pescadores que trabajaban en la otra orilla del río describieron exactamente el mismo fenómeno. Todos ellos sintieron el estrépito, y vieron la nave cuando se movía sobre el río y se hundía en él. Eran las 14:30 del 31 de octubre de 1963 cuando cayó el platillo. La casa de la señora de Sousa está situada en Sao Paulo, Brasil, y un informe de la visión y de la caída del objeto llegó inmediatamente a la ciudad de Sao Paulo. La policía de la ciudad cercana de Iguapé fue inmediatamente al lugar del suceso, e interrogó a los testigos. La historia que recopiló describía a un disco delgado, alrededor de 1 metro, pero de 5 metros de diámetro. Según todos los informadores, se parecía a un recipiente de aluminio. Era muy brillante, y en pleno día parecía casi luminoso. Cuando se vio por primera vez, la nave se movía muy despacio, y en ningún momento demostró capacidad para acelerar. El estrépito que anunció su llegada era casi ensordecedor. Indicaba que la nave poseía gran potencia mientras se movía en dirección a la casa de Sousa, y tuvo dificultades para mantener la altura. Después de varios movimientos, la potencia pareció desaparecer, y el disco se sumergió en el río. Todos los testigos coincidieron en que el agua había saltado violentamente y comenzado a hervir. La nave no se mantuvo en la superficie del agua en ningún momento, pero se detuvo inmediatamente debajo de ella, lo que indica que tenía una densidad mayor que el agua. La profundidad en ese punto era de 3,5 metros. Pero donde termina el agua comienza el fango y el lodo que hay en el fondo, y este tiene 3 metros de profundidad y está mezclado con arcilla. El disco había chocado con el tronco de una palmera cercano a la casa de la señora de Sousa antes de dirigirse hacia el río. La policía observó que algo había cortado recientemente una rama de la palmera a unos 5 metros del suelo. Cualquiera que sea la identidad del objeto, este era muy sólido, más pesado que el agua. El incidente causó inmediata sensación en todo Brasil. Investigadores de ovnis habían esperado durante años que un platillo aterrizara o se estrellara para poder establecer sus teorías de la existencia de una inteligencia extraterrestre. Esta parecía ser la oportunidad. La nave se había sumergido en un río, pero no había caído en una propiedad militar. Parecía ser solo asunto de recuperarlo de donde había caído. El primer intento para recuperarlo fue realizado por un profesor de buceo, Gaetano Germano Giovane, con 2 compañeros, Peter Runger y Manuel Batista Andrade. Durante 4 horas, y en varios intentos, revisaron el fondo. Pero el fango les impidió hallarlo. Aunque fue señalado el lugar exacto de la caída en el río, lo que pasó exactamente después de su inmersión solo es materia de especulación. Una posibilidad es que se haya sumergido directamente hacia abajo entre el fango y el légamo del fondo. Si este no se hubiera introducido inmediatamente en el fango, la corriente lo hubiera podido arrastrar hacia el océano. También se podría haber movido por sus propios medios antes de posarse en el fondo del río. Otro intento para recuperar el disco fue hecho por un segundo equipo de buceadores, dirigidos por un hombre llamado Gigi del Maschio. Aunque fue llevado un equipo especial para la ocasión por este grupo de hombres, la suerte les fue adversa, al igual que a los primeros. Una vez más, el fango del fondo fue el principal obstáculo.
Alguien más ha tratado de encontrar el disco empleando detectores sensitivas y otros medios, con la esperanza de que estos detectores de metales pudieran penetrar en el légamo que recubre el lecho del río. Todos estos intentos fueron hechos gratuitamente. El misterio que envuelve al disco que cayó en el río Peropava ha llegado a ser tan denso como el fango de su fondo. Varias personas de Iguape han dado diferentes teorías sobre lo que ocurrió al disco, y también lo han hecho los buceadores que han ido en busca del objeto. La posibilidad más inmediata es que haya sido arrastrado por la corriente. La mayoría de los residentes piensan que esto es poco probable por la manera en que el disco se sumergió. Parecía ser muy pesado. Aquellos que creían que el disco provenía del espacio, sugirieron que este podría haber sido rescatado a la noche siguiente. Pero testigos visuales contradicen esta posición, indicando que inmediatamente que la nave entró en el agua se levantó el lodo, lo que indicaba que probablemente se haya enterrado profundamente. Aún más, cualquier actividad misteriosa en la sobresaltada zona de Iguape habría sido vista por sus habitantes. La posibilidad restante, que mucha gente consideró la más razonable, es que el disco aún está allí. Probablemente se movió por la corriente o por sus propios medios. Pero probablemente esté enterrado en alguna parte, cerca de los bancos del río Peropava, entre los 3 metros de lodo. Con el informe de los testigos y la evidencia de una palmera destrozada, los hechos parecen indicar que un ovni ha tenido problemas de navegación sobre Brasil y se ha visto obligado a sumergirse en el río Peropava. Los testigos coinciden en que parecía moverse por sus propios medios cuando se sumergió en el agua. Por ahora forma parte de los misterios por esclarecer.